Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un placer grande poder compartir este primer mensaje titulado Desecha o escoge. ¿Sabías que tomar decisiones sabias es como crear una playlist perfecta para este año? Si elegimos las canciones correctas, tendremos un 2025 lleno de armonía. Pero si no, prepárate para esos momentos incómodos que todos queremos evitar. Ahora piensa en esto. ¿Qué cosas necesitas desechar de tu vida y qué deberías escoger para acercarte más a los planes de Dios, a esos planes que el Señor tiene para ti? Este año no es solo otro capítulo, es nuestra oportunidad para transformar la historia. Por eso vamos juntos a descubrir cómo hacerlo. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué bendición poder compartir a través de este medio. Es nuestro primer mensaje del año titulado Desecha o escoge. Las decisiones que transformarán nuestro 2025. Y quiero empezar saludando a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, a los que están fuera de Colombia, a los que nos siguen en redes sociales. Que Dios bendiga. Gracias por compartir durante todo este año. Hemos tratado de ser fieles durante cada día de subir contenido. Así que muchas gracias a todos aquellos que han sido edificados. La idea es poder mandar los mensajes a muchas más personas y que el Señor hable a sus vidas. También tengo que agradecer de manera personal a todos aquellos que siembran en este ministerio. Tú sabes que a través de tu siembra podemos llegar a muchas otras personas. Que Dios bendiga la obra de tus manos y multiplique la semilla. Que este año sea un año de multiplicación, no solo de la bendición económica, también de la paz, de la bendición del Señor en todos tus hijos, en tu salud, en tus proyectos, en tus metas. Y hoy vamos a tocar este tema importante porque estoy escuchando varias personas que están hablando acerca de hacer planes, escribe tus propósitos, pero no podremos realizar propósitos si no tenemos estos principios claros. Como ya es costumbre, quiero invitarte a que hagamos nuestra declaración de fe al unísono a la cuenta de 3. Por favor, acompáñame a decirlo. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Quiero iniciar contándote una pequeña historia o pidiéndote que uses un poquito tu imaginación. Imagina que estás en una tienda de ropa con un presupuesto limitado. Tienes que elegir entre varias prendas, pero algunos no son de tu talla. Otras están pasadas de moda, no te gustan, ¿sí? Y algunas son simplemente innecesarias. ¿Qué harías? Yo estoy seguro que tú vas a decir, pues seguiría buscando. O decidiría dejar las cosas así, porque no me sirven realmente, no es algo que me favorezca. Ahora, la vida es igual. Antes de que empieces a hacer propósitos, antes de que comiences a planear para el año nuevo, necesitas desechar las decisiones y hábitos que te están limitando. Y comenzar a escoger aquellos que te acercan a los planes de Dios para ti. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque la gente hace propósitos, pero esos propósitos no los acercan a Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, mi propósito va a ser conseguir un mejor trabajo en este año. Y está muy bien, pero quizás no es claro dentro del propósito decirle, Señor, un trabajo en el cual me permita congregarme, me permita acercarme a ti. Y por eso cuando son presas o el trabajo los absorbe, entonces comienzan a ver que ese propósito no estaba conforme a la voluntad del Señor. Hace unos años atrás, una amiga decidió dejar ciertos hábitos y relacionarse, aunque de manera cómoda, estas decisiones la mantenían estancada. Ella se dio cuenta de eso y comenzó a tomar decisiones pequeñas, cortas y en su lugar tomar decisiones alineadas a la fe en Cristo, a lo que Dios decía. Como uno de sus propósitos fue servir en iglesia, establecer metas de crecimiento espiritual, discipularse. Y al final de ese año, no solo vio una transformación personal, sino que sintió la conexión que Dios tenía con ella y entendió que podía enfrentar las pruebas más difíciles de su vida. Las decisiones que tomamos hoy van a determinar cómo elegimos, cómo vamos a apropiarnos de este nuevo año y también cómo desechar lo que no nos sirve y escoger la voluntad de Dios, escoger lo que nos acerca al Señor. Por eso quiero iniciar este mensaje haciendo una corta oración contigo. Por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración. Dile, Señor Dios, en este día te entrego este año, Señor.
Este año que está iniciando, quiero que los planes, los proyectos, las puertas que tú abras, Señor, nadie las cierre. Padre, pero quiero pedirte algo, y es que los propósitos y planes me acerquen a la voluntad perfecta del Hijo de Dios. Señor, dile en esta hora, quiero que cierres aquellas puertas que no me acercarán a ti, pero que abras aquellos que serán de bendición para mi vida y también para los que me rodean, Señor, para tu reino, para tu obra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero iniciar tocando el primer punto, que es fundamental, y es la importancia de desechar. Pero antes quiero invitarte a que me acompañes a un pasaje bíblico que va a ser el central de nosotros, y está en Isaías 7, versículo 15. Dice el pasaje bíblico: comerá manteca y miel hasta que, vuelvo a repetirte, comerá manteca y miel hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Y de ahí se inspira este mensaje: rechazar y escoger. Vuelvo y te lo leo. Isaías 7:15 dice: comerá manteca y miel hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Quiero contarte un poquito del contexto de lo que está pasando en esta historia. Y es interesante porque el pueblo de Israel se encontraba en una crisis muy fuerte. Tengo que mencionarte que el pueblo de Israel estaba atravesando quizás una de las crisis más fuertes que estaba viviendo. En ese momento Judá se encontraba bajo la amenaza de dos reinos vecinos: Israel, que eran las otras 10 tribus, el reino del norte, y Siria, que en ese momento era Aram. El rey Acaz, que era el rey de Judá, que era descendiente del rey David, se encontraba en una crisis tremenda. Su nación se había levantado contra ellos porque querían poner un rey que se alineara más a ellos. Y él estaba pensando hacer una alianza militar, si se quiere decir así, y atacar también a ellos, porque ellos tenían la intención de despojar a Judá. Ahora, él pensó pedir ayuda o hacer esta alianza con Asiria, es decir, un imperio pagano, un enemigo de Israel. Y es ahí donde entra esta profecía de Isaías, Dios ofreciéndole una señal de que él estaba bajo el control de la situación, que a pesar de las circunstancias, que aunque parecían amenazantes, Isaías le decía a Acaz que no debía temer, que no debía tener de los reinos de Israel ni de Siria, ya que aunque parecían poderosos, su reinado era efímero. Isaías le ofrece una señal de parte de Dios y le da este mensaje. Si tú lees Isaías 7:14 de nuestro versículo central que estamos leyendo, el Señor le da una profecía acerca de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Este es el contexto inmediato de lo que pasa en Isaías 7:15 que acabamos de leer, que dice: comerá manteca y miel hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Esta frase en específico está haciendo referencia a Emmanuel, que es Jesús, Dios con nosotros, quien iba a crecer en un ambiente donde su alimentación sería lo más básico, es decir, manteca y miel, pero en un momento de escasez también en una forma simbólica, si se quiere decir así, de prosperidad en tiempos de dificultad. ¿Por qué tengo que mencionarte esto? Porque este significado simbólico profundo es importante porque tiene que ver con la simplicidad, con la pureza, pero también con una vida austera, también con una vida que en momentos difíciles este niño iba a crecer con la bendición, con la provisión de Dios, con lo necesario que Dios iba a ver. Ahora, ¿por qué quiero hablarte de esto? Porque aunque este versículo está en un contexto del Mesías, está en un contexto histórico específico, tiene una profundidad o una aplicación espiritual para nosotros, para los cristianos del día de hoy. El niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios está recordándole a Acaz que Dios estaba con él, que no tuviera miedo. Y en nuestras decisiones tenemos que recordar eso, que Dios está de nuestro lado. Pero hay algo más profundo. Y es aprender como hijos de Dios a rechazar lo malo y a escoger lo bueno. Es decir, esto está en nuestras decisiones cotidianas, como en las decisiones también más trascendentales de nuestra vida. Dicho esto, quiero tocar el primer punto del día de hoy, y es acerca de desechar. Así como tú lo viste en la pantalla, te lo quiero volver a poner. Desechar. ¿Pero desechar qué? Desechar lo que no nos beneficie. Necesitamos para esto comenzar a pedirle al Señor discernimiento. Repite conmigo: discernimiento. Que este año que está iniciando sea un año de discernimiento especial.
¿Por qué tengo que mencionarte esto? Ya te conté un poquito del contexto, ¿no? Y el propósito es claro, ¿sí? No solo que Dios va a traer prosperidad en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, que Dios está con nosotros, sino también la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno, lo que era fundamental para el pueblo al momento de enfrentar decisiones difíciles. El propósito es muy claro. Dios quería que el pueblo aprendiera a discernir lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, la importancia de esta decisión, la importancia de tomar decisiones en este 2025 es fundamental. Dios, como un buen padre, siempre desea que nosotros, sus hijos, tomemos mejores decisiones. Sí, que cada día estemos mejor. De hecho, él mismo lo dice más adelante, en Deuteronomio 30, 19. El Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy entre vosotros, que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, le dice el Señor, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es interesante porque el Señor siempre nos está llamando a escoger, a tomar decisiones importantes. Y para esto necesitamos aprender a tener un ejercicio de discernimiento. ¿Sí? El discernimiento se trata de ser capaces de identificar lo que no edifica nuestra vida. Te decía que la vida cristiana está llena de decisiones. Y muchas veces nos enfrentamos a la tentación de quedarnos con lo que es fácil, con lo que es placentero, pero no necesariamente lo mejor para nuestra vida. Por eso este pasaje de Isaías 7:15 nos dice que para crecer necesitamos aprender a rechazar lo malo y a escoger lo bueno. Te decía que el discernimiento espiritual va más allá de la lógica humana. Es una capacidad que Dios da a sus hijos para diferenciar entre lo que nos aproxima a su voluntad y a lo que nos aleja de ella. En nuestra vida diaria seguramente hay cosas que, aunque aparentemente son inofensivas, pueden desviar nuestro enfoque de lo que realmente importa. Por eso es muy peligroso hacer propósitos y planes sin tener un enfoque, una dirección, una palabra rema de parte de Dios. Las distracciones pueden ser emocionales, pueden ser las amistades que son tóxicas, los pensamientos destructivos y las actitudes que nos limitan, ¿sí? Por eso es importante el discernimiento. El discernimiento lo que hace es que nos ayuda a aferrarnos no a lo placentero y momentáneo, sino al propósito de Dios. Ahora, el discernimiento de un hijo de Dios no solo tiene que ver con lo moral, porque mucha gente dice, esto está bien, pero no necesariamente tiene que ir solo con lo moral, sino lo que es más sabio en las circunstancias de la vida. El discernimiento requiere que usted sea sensible al Espíritu Santo, que esté en constante comunión con Él y que escuche lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Recuerda que los que somos hijos de Dios, dice Romanos 8, son los que son guiados por su Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo siempre te va a guiar, te va a edificar a hacer la voluntad del Padre. Aquí quiero regalarte un tip y es la regla de los 10 segundos que yo llamo. Y es que cada vez que enfrentes una decisión, ya sea grande o pequeña, tómate 10 segundos nada más. 10 segundos para detenerte y hacer una oración. Durante estos 10 segundos invita al Espíritu Santo a que dirija tus pensamientos, a que cierre puertas que no tienen que abrirse. Este principio, que es muy práctico, te va a ayudar a evitar decisiones impulsivas. La pausa a veces es necesario para reflexionar. Y es interesante esto porque desechar lo que no nos beneficia es fundamental. De hecho, es primordial en la vida de un cristiano. Necesitamos la ayuda de Dios para aprender a rechazar lo que no nos edifica. Y debemos aplicar este principio de discernimiento todos los días. Al hacerlo vamos a crecer y vamos a acercarnos más al propósito de Dios. Te quiero mencionar esto porque a veces el discernimiento está escaso y más en estos tiempos. Hay gente que dice esto es bueno, esto es correcto, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. No necesariamente es lo que Dios tiene para ti. Recuerda que hay un principio, la vida cristiana es una escogencia. Te mencionaba Deuteronomio 30, 19, ahí te pongo el pasaje. Dice, escoge pues. Por eso es que la vida cristiana es una escogencia. La vida para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra del Señor. Como hijos de Dios, antes de realizar propósitos, necesitamos ver qué es lo que Dios quiere para mí. Un hombre me decía, pastor, le estoy orando al Señor porque quiero que en mi trabajo viajar, ir a otros lados. Y a los meses no volvió a la iglesia y cuando fue a buscar, dijo, pastor, es que la oración que hice, el propósito que tengo, Dios me lo cumplió, pero me he alejado de Él porque no me da tiempo ya de tener intimidad con el Señor. Por eso es que antes de hacer propósitos, antes de iniciar, quiero regalarte este punto importante de escoger y desechar.
Lo segundo que quiero hablarte en esta hora es la importancia de escoger. ¿De escoger qué? De escoger lo bueno. Lo bueno es un principio, es una visión de esperanza. El pasaje que estamos viendo dice, hasta rechazar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué quiero hablarte de esto? El segundo punto, que es escoger, porque es un principio de visión y de esperanza. Escoger lo bueno implica mucho más que solo hacer lo correcto. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aunque sepa hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es contado como un pecado, como una falta. No hacer lo malo también es la indiferencia de saber que algo está mal y participar de aquello. Efesios 5, del 11 al 14, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tengo que decirte que cuando nosotros tenemos una verdad, el Señor nos está llamando a hablar algo y no lo hacemos, estamos participando de algo que no es correcto delante de Dios. Hay personas que por el miedo a perder un alma, de perder una persona, de perder un hogar, no están haciendo la voluntad del Señor. Por eso quiero decirte, amigo y amiga, es necesario que tú escojas hacer la voluntad de Dios. Me gusta mucho una versión que es la traducción al lenguaje actual de Efesios 5, del 11 al 14, dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios o los que se comportan como que no tienen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos, dice, no aprovecharán a nada. La verdad es que da vergüenza hablar de aquellos que hacen a escondidas. La verdad es que da vergüenza hablar de los que hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es la realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y termina diciendo el pasaje, ten cuidado de cómo se comporta. Vivan como gente que piensa lo que hace y que toma decisiones, no como los tontos. Es interesante porque la decisión que está hablando está relacionada con el futuro. El pasaje que estamos leyendo central está hablando del futuro de Emmanuel, de Cristo, el Mesías que venía. Y el proceso de tomar decisiones sabias es un proceso continuo, basado en la capacidad de ver más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Dios nos llama siempre a escoger lo bueno. Por eso dice el pasaje, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. El hacer las cosas bien, el hacer las cosas a la manera de Dios, traerá el resultado de Dios a nuestras vidas. Cuando tomas decisiones que te llevan a vivir de acuerdo a su voluntad, a menudo en la vida nos vamos a ver tentados a elegir lo fácil, lo inmediato, lo rápido, pero puede ser una trampa que nos aleje del propósito de Dios. Escoger lo bueno no solo tiene que ver con lo que es correcto, sino con lo que tiene el potencial de traer frutos a largo plazo. Yo siempre le menciono a la iglesia, los frutos hablarán. Hay gente que puede hablar muy bonito, hay gente que puede expresarse de manera muy hermosa, pero es mejor dejar que los frutos hablen. Dios nos llama a vivir con visión, Dios nos llama a vivir con una esperanza, no simplemente reaccionando ante las circunstancias. La esperanza, amigo y amiga, es la visión que tenemos de un futuro mejor y está alineado a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal. Es importante saber esto porque cuando tomamos decisiones sabias, no solo pensamos en el aquí y en el ahora, como la mayoría de personas, sino que nos proyectamos en un enfoque hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso te digo, antes de escribir propósitos y planes, pregúntate si esos propósitos y planes te acercan a la voluntad de Dios para lo que Él tiene planeado para ti. ¿Qué harás cuando llegue la bendición por la cual estás pidiendo y clamando? ¿Qué harás cuando el tiempo te absorba y quizás no tengas espacio para compartir con tus hijos? ¿Qué harás con la casa o la mansión o los vehículos que estás pidiéndole al Señor si tu corazón no ha encontrado humildad en su presencia? Es interesante esto porque en el 2025 muchas personas están enfrentando incertidumbre, miedo debido a las circunstancias globales que están pasando. Incluso situaciones personales, incluso pueden ser económicas. Pero escoger lo bueno significa ver más allá de la dificultad. Significa estar no solo en el presente, sino confiar en que Dios tiene un plan más grande para nosotros. Incluso cuando las cosas no parecen salir como queremos. Yo siempre les digo a las personas que están buscando a Dios, ten paz, porque mientras estás haciendo la voluntad de Dios, Dios está trabajando. Y en estos días, mientras escuchaba un testimonio de alguien, el Espíritu Santo habla a mi corazón y quizás esta palabra es para ti. El Señor me dijo,
A veces es necesario desordenar, a veces es necesario derribar para comenzar a edificar algo bueno. Seguramente si tú compras un terreno, un lugar y quieres edificar, pero la casa se está cayendo a pedazos, seguramente tendrás que tumbar y hacer cimientos nuevos, reorganizar la tierra. Los que saben de construcción conocen muy bien esto. Quitar los escombros, sanar, rellenar en muchas de las ocasiones. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú comienzas a hacer las cosas bien, a veces Dios necesita que la obra se ríe en sus manos para edificar algo correcto. Pero tengo aquí una palabra de paz para ti. Mientras hagas la voluntad del Padre, mientras cumplas los principios de Dios, ten esperanza. Porque escoger lo bueno requiere de esperanza, requiere de confianza, de decir, Señor, voy a seguir adelante porque sé que tu respaldo, sé que tu respuesta no tardará. Amigo y amiga, al igual que alguien que va continuamente al gimnasio, en su tiempo verá los resultados. Aquel que se alimenta bien en su tiempo verá resultados. De igual manera aquel que hace la voluntad del Señor. Por eso quiero invitarte a que tengas una visualización del futuro. Esta es una técnica que uso mucho para mantener una visión clara, para no solo tener visión, sino visualización. Y este ejercicio está respaldado con muchos estudios, con muchas maneras, pero quiero que hagas una pausa en tu vida y que visualices cómo será tu vida en 5 y en 10 años. Quizás tú dices al inicio, no veo claridad sobre 5 y 10 años lo que pasará, pero quiero invitarte a que le pidas al Espíritu Santo que te direccione, que coloque metas espirituales, emocionales, físicas en tu vida. ¿Y sabes qué va a hacer esto? Cuando tengas una visualización clara de cómo te ves, de cómo quieres estar en 5 o en 10 años, eso te va a dar impulso, te va a dar esperanza, te va a dar dirección y confianza en que si estás haciendo las cosas bien, Dios traerá su respuesta. Escoger lo bueno no es solo hacer lo correcto en lo presente, sino invertir en un futuro lleno de esperanza. Yo me he encontrado con gente que dice, pastor, cuando Dios me bendiga comenzaré a sembrar en el reino. Y no funciona así. El Señor dice, siembra en fe y verás mi resultado. Pastor, cuando Dios apareje todo, comenzaré a sacar un tiempo para Dios. No funciona así. Comienza a apartar, a poner en prioridad a Dios y las demás cosas serán añadidas. Con Dios siempre funciona, ya lo vamos a ver en el último punto de accionar, pero dar pasos de fe. Por eso, quizás estás luchando con algo, quizás estás luchando con la avaricia, con la escasez, pero te invito a que comiences a sembrar en el reino de Dios. No solo me refiero a la parte económica, a sembrar tu tiempo, tus tesoros, tus talentos, y comienza a ver que mientras hagas las cosas bien, ten esperanza y fe de que el que siembra recogerá. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Por eso quiero invitarte a que no pierdas el futuro lleno de esperanza en el Señor. Lo tercero que quiero hablarte el día de hoy, te lo quiero poner aquí en pantalla, es aprende a soltar, a desechar. ¿A soltar qué? Lo que nos impide avanzar. ¿A soltar qué? A soltar las cargas, las dificultades, los problemas. Ya estás en un nuevo año. Estoy convencido, estoy seguro que la mano del Señor te sostuvo durante 365 días del año. Quizás tú decías, va a ser imposible pasar esta prueba, pero bienvenido al 2025, un año donde Dios volverá a mostrar su gloria en medio de tu vida. Me gusta el pasaje que dice, hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Pero para escoger o recoger lo bueno, primero es necesario soltar. Alguien decía, el principio de la siembra es tan importante porque cuando tú sueltas, estás con tus manos listas para recoger. Y a menudo nosotros nos aferramos, el ser humano tiende a aferrarse fácil a relaciones, a hábitos, incluso a pensamientos que nos frenan. Hay mucho pensamiento de temor. La ansiedad es preocupación por lo que puede venir mañana. Y es importante recordar que para tomar decisiones sabias es necesario soltar lo que ya nos sirve en nuestra vida. Quizás necesitas hacer un alto y soltar personas que no están edificándote, que no te están acercando al propósito de Dios. Quizás tienes que soltar hábitos que te están alejando del Señor. Isaías nos habla de rechazar lo malo, pero también de tomar acción y liberar espacio para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Me gusta mucho porque si deseamos avanzar, amigo y amiga, necesitamos soltar lo que no nos sirve. Esto incluye
no solo algo físico, esto incluye resentimientos, esto incluye culpas no resueltas, miedos paralizantes. Y el proceso de soltar no es fácil, pero es necesario para experimentar la libertad en Cristo. Este principio de soltar también se puede aplicar, si se quiere decir así, al perdón. Muchos se aferran al pasado en donde sufrieron, en donde siguen lastimándose por los errores del pasado, pero Jesús nos enseña que el perdón no es solo para la otra persona, sino principalmente para nuestra propia libertad. Mateo 18, te lo dejo ahí de tarea para que puedas leerlo, que el Señor habla de dos deudores, ¿no? Y le dice, los dos estaban en prisiones, los dos estaban destinados a estar en una prisión, pero el perdón hace que salgamos de esa prisión. Soltar lo que nos impide avanzar es un acto, amigo y amiga, de libertad. La verdadera libertad no es solo hacer lo que nos plazca, sino cambiar por la verdad de Dios nuestra vida. A veces debemos liberarnos de cargas emocionales, de decisiones malas que nos ataron. Pero la libertad es un don que Dios nos da a través de Jesús. Recuerdas, conoceréis la verdad es Cristo, y esta verdad nos hará libres. Esta libertad te va a permitir soltar el peso del pecado, las heridas pasadas, los temores. La verdadera libertad, amigo y amiga, es Cristo. Es vivir sin las cadenas emocionales que nos retienen del propósito divino. Y para eso quiero invitarte que si necesitas soltar, hagas una carta de liberación que yo le llamo. Yo invito a la gente a que haga una carta con la lista de todas aquellas. Antes le diga al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame a soltar, a perdonar a todas aquellas personas que me hicieron daño. Y a solas tú escribe una carta en donde coloques el nombre de todos aquellos que el Espíritu Santo te traiga a memoria que necesitas soltar y perdonar. Antes de hablar de propósitos, quiero decirte, no podrás avanzar si antes no sueltas, si antes los grilletes no son abiertos, y el único que puede hacerlo es Cristo. Te invito a que en una carta escribas todas las nombres, las personas, antes de escribir propósitos, y hagas una oración y los perdones, los sueltes de manera simbólica. ¿Por qué? Porque es importante. No podrás avanzar a un futuro si sigues aferrado a tu pasado. Y el último punto que quiero hablarte en esta corta intromisión es acerca de accionarnos. ¿Accionarnos a qué? A lo que nos impide avanzar. Es un principio de libertad, te decía. Entonces, cuando nos accionamos, es importante. La fe y la obediencia son claves, amigo y amiga. Cuando nos accionamos, la fe y la obediencia son fundamentales. Son intrínsecamente necesarias para poder avanzar. La acción es el siguiente paso después del discernimiento, después de la esperanza, después de la libertad. La fe no es solo creer, es actuar conforme a lo que creemos. Yo le decía en estos días a un gran amigo, un gran empresario, le decía, la fe me tiene que llevar a ver un resultado. Porque al igual que usted, si trabaja, si se esfuerza, si se levanta temprano, si hace ejercicio, si se alimenta bien, tiene que ver un resultado. Quizás no a corto plazo, a largo plazo. La fe es igual. La fe cristiana nos llama a tomar decisiones basadas en la certeza de que Dios nos va a guiar y nos va a fortalecer. La obediencia es esencial para tomar decisiones sabias. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. A menudo las personas esperan que las circunstancias cambien antes de actuar. Te decía, cuando Dios me bendiga comenzaré a sembrar. No funciona así. Comienza a sembrar y vas a ver la bendición de Dios. Cuando Dios sane mi corazón, perdonaré. No funciona así. Perdona para que tu corazón sea sanado. Es importante la obediencia a sus principios. Y esto requiere valentía. Amigo y amiga, es necesario valentía para actuar. Para pararnos en la brecha y decir, eso no agrada a Dios, yo tomaré las decisiones que me acerquen a su propósito. Incluso cuando el miedo y la incertidumbre estén presentes, requiere un corazón valiente, un corazón que obedezca, que confíe en Dios, que sepa que Él tiene el control. Por eso quiero invitarte a que actúes o realices la primera acción. Cuando sientas que hay una decisión difícil de tomar, da el primer paso, aunque sea pequeño. Y esto puede ser tan simple como enviar un correo, por ejemplo, hacer una llamada telefónica, sacar aquella hoja de vida, enviarla, dar un paso, accionarte, tener una primera acción. Dar un paso de fe. Tú no comienzas a correr en la fe, tienes que dar pasos de fe. Y este impulso te va a iniciar y va a romper el ciclo de la indecisión. Hay gente
que teme y como te digo, ve en sus finanzas esto y no ve lo que Dios tiene. Pero yo quiero invitarte, da pasos, di Señor, voy a comenzar a bendecir tu reino, voy a comenzar a servirte con mi tiempo, tesoros, talentos, voy a comenzar a hacerlo, toma decisiones y vas a ver que el Señor comienza a respaldar esos pasos que das. Tomar decisiones sabias no solo involucra discernimiento, reflexión, sino acción también, fe. La fe y la obediencia nos van a llevar a caminar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso este mensaje es tan importante antes de iniciar el año. Quiero decirte en resumen, cada decisión que tomamos tiene el poder de transformarnos. El discernimiento nos permite rechazar lo malo. La esperanza nos lleva a escoger lo bueno, confiando en que si hago la voluntad de Dios veré un resultado. La libertad nos llama a soltar lo que nos limita y la fe nos impulsa a tomar acción. Al comenzar este nuevo año, te animo a practicar estos principios que están escritos en la palabra del Señor. A recordar que con Dios siempre podemos tomar decisiones sabias y valientes. Que este 2025 sea un año de crecimiento, sea un año de liberación, sea un año de bendición para tu vida. Que Dios te guíe en cada paso que des. Así que te pongo la pregunta y dejo la incógnita en el aire. ¿Qué camino tomarás en este 2025? ¿Vas a elegir lo fácil o vas a escoger lo bueno que Dios tiene para ti? Lo fácil no siempre es lo bueno. Y lo bueno no siempre es fácil. Por eso recuerda que al tomar decisiones basadas en los principios de Dios, siempre estarás eligiendo la mejor versión de ti mismo. Y el futuro que Dios ha preparado para ti viene cuando decides creerle y poner por obra sus mandamientos. Amigo y amiga, quiero hacer una oración, pero antes desearte que este año sea un año lleno de decisiones sabias, de decisiones valientes por agradar a Dios y orar para que Dios te bendiga. Así que por favor, ahí en donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagamos esta corta oración, esta oración de fe, de esperanza, y le podamos presentar este año al Señor. Ahí donde estás, quiero invitarte a que le digas: Señor Dios de los cielos y de la tierra, hoy te entrego mi vida, mi confianza, mi esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias porque hoy que inicia este año, Señor, este primer domingo, te entrego todo lo que soy. Señor, gracias porque quiero tomar decisiones basadas en tu palabra. Ahora quiero hacer los propósitos, pero esos propósitos, Señor, te quiero pedir que sean direccionados por tu Espíritu Santo. Señor, este año como meta fundamental quiero acercarme más a ti, aplicar tus principios, hacer las cosas a tu manera y ver tu resultado y tu respuesta, Señor. Dile en esta hora: confío en que si tomo decisiones, si desecho lo malo y me apropio, escojo lo bueno, Señor, entonces habrá un futuro y una respuesta que viene de tu parte. En Cristo Jesús declaro que este año será un año en donde veré tu gloria en cada área de mi vida, en mi área familiar, en mi área de salud, con mis padres, hermanos, con mis hijos. Dile: Señor, este será un año lleno de tu gloria en mis empresas, veré tu respaldo y seré de testimonio para decir: Padre, me estás bendiciendo para poder bendecir y sembrar en otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Te quiero invitar a que nos sigas en redes sociales. Puedes escanear ahí el código. Todos los días estamos subiendo material. De mi parte, recibe un abrazo gigante. Que Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.